la charla. Sobre ello voy a iniciar, ¿no? Mencionando o analizando el tema de las infracciones para libros y registros vinculados a asuntos tributarios, ¿correcto? Como les reitero, vamos a analizar el cambio o la nueva infracción que ha surgido bajo un decreto legislativo, pero para comprender en su integridad este cambio, vamos a hacer una referencia de cuáles son las infracciones que están en el artículo 175 y que están un tanto involucradas o vinculadas con esta nueva infracción, ¿correcto? La orientación, desde ya, como les señalo, se da principalmente para lo que es libros y registros electrónicos. Solo a título de referencia, los plazos de atraso y que es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a analizar respecto a libros y registros, en general están dados en el anexo 2 de la RS 234, estos sean libros físicos o electrónicos. Solo en el caso de registros de ventas y compras electrónicos existe un cronograma específico que cada año se aprueba, ¿no? Para el ejercicio, que normalmente se aprueba en diciembre o los primeros días de enero para el ejercicio respectivo. Y tenemos un plazo del registro de inventario permanente valorizado electrónico que corresponde a 3 meses desde el mes siguiente, que se cuenta desde el primer día hábil del mes siguiente al semestre de realizadas las operaciones. Este plazo es específico para contribuyentes que lo lleven en forma electrónica, ¿correcto? Entonces, sobre esta base vamos a revisar las infracciones, ¿correcto? Y vamos a ver cómo ha planteado SUNAT esta modificación o este cambio. Primero vamos a ver lo que ya estaba vigente antes de la modificación, antes del cambio, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones tipificadas en el artículo 175 del Código Tributario? Ahí tenemos el detalle. Me he permitido presentarles un cuadro integral de la infracción, de cómo se debe subsanar, la sanción que se aplica, ¿correcto?, y los criterios de gradualidad que se darían. Siempre sabemos que la subsanación tiene 2 momentos, ¿no? La subsanación voluntaria o la subsanación inducida. Y dentro de esos momentos tenemos que siempre se da la gradualidad diferenciada entre si se realiza o no el pago de la multa. Adicionalmente, estos cambios sobre el régimen de gradualidad se dieron en abril de este año y se introdujo también una gradualidad específica para libros electrónicos, ¿no? En el caso de subsanación inducida. Es decir, tenemos este concepto específico que se aplica, como ustedes ven aquí, para libros y registros electrónicos. Entonces, esta es, digamos, la foto que tenemos sobre las infracciones que ya han estado vigentes. Esto no es nuevo, por si acaso, lo vamos a mencionar para luego abordar el cambio que se ha dado. Entonces, pero veamos un poco el alcance de estas infracciones. Siempre hemos mencionado que el artículo 175 sobre libros y registros tiene como características del tipo infractorio que sea una infracción continuada y unitaria. Es decir, que mientras yo no subsane la infracción, me mantengo en tal, ¿no? Continúa en el tiempo. Y cuando mencionamos que es unitaria, es que se aplica no por cada libro o registro que se encuentre en infracción, sino debería aplicarse en forma acumulada. El otro supuesto también está respecto al momento en que se incurre en la infracción, considerando lo que les menciono, que es continuada y que es unitaria, ¿no? Es a diferencia de una declaración jurada. El día que vence no la presento y sé que en ese momento he incurrido en infracción. En el caso de los libros y registros, normalmente se señala que debería ser en la oportunidad en que se detecta, ¿no?, por la administración, o de ser el caso que se incurra. ¿Y cuándo se incurriría? ¿En qué momento? Se entendería que debería ser cuando se regulariza la infracción, ¿no? Entonces, esas son las características de este tipo infractorio. En el caso del numeral 1, la infracción es por omitir llevar los libros y o registros que se encuentre obligado el contribuyente, ¿no?, según las leyes o normas o resolución de SUNAT. Obviamente, en este caso, vean ustedes que este tipo infractorio en particular de omitir llevar los libros requiere como digamos, como momento para que se configure la infracción el que sea detectado por la administración. Porque vamos, un contribuyente no está llevando, por ejemplo, el registro de activos fijos y se encuentra obligado, puede no estarlo llevando y en algún momento procede a llevarlo, ya sea en forma computarizada, en forma electrónica, sale de esta infracción, ya sale del tipo infractorio. Mientras lo haga voluntariamente, esta infracción no aplica. Por eso es que no hay subsanación voluntaria. Para esta infracción solo se aplica la subsanación inducida, que requiere
como les menciono, detección, ¿no? Este tipo infractorio requiere detección. Primer punto, analicemos. Esta infracción no distingue entre libros y registros electrónicos, ¿no? Y solo se subsana llevándolos, ¿correcto? Luego, otra infracción que también está prevista en este artículo 175 es llevar los libros de contabilidad u otros libros o registros sin observar las formas y condiciones, ¿no? Sin observar los requisitos, la información mínima, ¿no? O lo que ahora conocemos como la estructura, ¿no? Sin llevar la forma y condiciones. Entonces, en este caso también, esta infracción, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, si estoy llevando sin observar la forma y condiciones, puede ser que quizás ni siquiera me haya previsto, no me haya percatado del que estoy incurriendo en infracción. Y puede ser que esto se mantenga en el tiempo, hasta que en algún momento aprecie, vea que estoy en infracción voluntariamente o sea detectado por la SUNAT. Entonces, por eso decimos que es una infracción continua, ¿no? Ahora, ¿cómo se subsana? Esto también con las normas que se dieron en abril, cuando cambiaron el régimen de gradualidad, se hizo la diferencia entre libros físicos y libros electrónicos, ¿no? Para físicos rehaciéndolo y también para libros electrónicos se tiene que rehacer. Algo que ya se ha señalado que está dentro de este tipo infractorio es cuando un contribuyente, por ejemplo, está obligado a llevar un libro electrónico y por X razones lo lleva en forma física, computarizada, por ejemplo. Entonces, ¿cuál infracción en la que se incurre? Es esta infracción. Por eso cuando vemos que hay que regularizar la infracción incurrida porque lo estaba llevando físico y me correspondía llevarlo electrónico, la forma de subsanar es generando el libro y el registro, ¿no? Y cerrando el libro físico, ¿correcto? Es decir, vengo llevando un registro físico, un libro físico, no me corresponde, ¿qué hago? Cierro ese libro y genero el libro y el registro electrónico de los periodos, desde el periodo en que ya me encontraba obligado a su llevado. Esa es la primera forma de subsanar para libros electrónicos. Y en el caso que sí lo haya estado llevando en forma electrónica, pero sin observar forma y condiciones, me señalan que tengo que rehacer el libro y el registro, ¿no? Observando las formas y condiciones para libros electrónicos, ¿no? Algo que debemos también recordar es que en el caso de las sanciones de libros y registros, como ustedes pueden ver aquí, las sanciones sobre libros y registros se basan en los ingresos netos, ¿no? Se basan en porcentajes de los ingresos netos, con topes máximos, no tope mínimo y tope máximo, pero basado en ingresos. Por eso siempre recomendamos que tienen que tener mucho cuidado en revisar qué libros están obligados a llevar, bajo qué medio deben llevarlo, cuáles son los plazos de atraso, qué requisitos o condiciones tienen que cumplir. Y algo también importante, el tema de la conservación, ¿no? Y seguramente ustedes en el tema lo manejan mucho más, qué es lo que hay que conservar cuando llevamos libros electrónicos. ¿Cuál es el archivo? El archivo electrónico, el archivo digital, ¿no? Para no incurrir en infracción. Entonces, esto es importante validarlo ahora que estamos en el llevado electrónico. Aquí, en este caso, sí hay subsanación voluntaria con las respectivas rebajas o subsanación inducida según el momento en que ocurre. ¿Okay? La otra infracción también que se presenta, no he visto que se mencione a veces en la casuística que me plantean, ¿no? Los casos mucho, pero existe, se da, es cuando se omite registrar ingresos, rentas, patrimonio o actos grabados o registrarlos por montos inferiores, ¿no? Omitir registrar ingresos, rentas o registrarlos por montos inferiores, se aplica esta infracción. ¿Cómo se subsana? Registrando y declarando por el periodo correspondiente. Ojo, hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces nos preocupamos, y está bien, en rectificar una DJ cuando he considerado una menor base imponible, ¿no? Porque omití, por ejemplo, un ingreso. Pero lo que debemos recordar o tener en cuenta es, ¿solo lo omití vía declaración o la omisión también se produjo vía el registro, vía el libro, ¿no? Si omití también vía el registro, sea físico o electrónico, se está tipificando esta infracción, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, en el registro de ventas, si omito y luego tengo ello que subsanarlo en un periodo posterior, manejamos los estados, ¿no? Ya sea para registrar lo que omití o para registrarlo por el monto correcto. Entonces, ya esos estados es una lectura para la SUNAT. Ya con esos estados que ustedes ponen, el 8 y el 9, ya la SUNAT está leyendo que ha habido o que se podría haber configurado esta infracción. Entonces, a tener en cuenta ello. Como les digo, no es un supuesto que es muy claro, que me lo planteé mucho en la casuística,
pero las consultas que me formulan, pero existe esa infracción. Y miren que la sanción es 0.6% de los ingresos netos, ¿no? Entonces, y vamos a ver esto ahora con la nueva infracción, cómo va a incidirse en este punto también. Y igual tiene la subsanación respectiva, ¿no? La subsanación que se produce por omitir registrar los ingresos o las rentas. La otra infracción que sí es muy referida, muy conocida, está en llevar con un atraso mayor al plazo máximo, ¿no?, permitido los libros o registros, ¿correcto? Y al inicio vimos sobre los plazos máximos de atraso. En el caso de los libros o registros electrónicos, ¿cómo se entiende que cumplido con el envío, ¿no? O con la anotación per se, ¿no? Porque siempre, antes de pasar al mundo electrónico, pues nosotros siempre veíamos que el plazo la obligación es anotar, actualizar el libro, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en el tema computarizado, ¿no?, muchas veces se decía, ok, no estoy llevando el libro, lo legalizo, y ya al legalizarlo ya salgo del atraso. Siempre decíamos, no, la legalización no sale del atraso, la legalización le da existencia al libro, luego tienen que ponerlo al día, actualizarlo, imprimir, para que se encuentre al día. En el mundo electrónico actualmente, esa anotación se confirma vía el envío que se hace. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de enviar los libros y registros en el plazo máximo establecido, ¿no? La sanción es 0.3% y tiene su respectiva subsanación voluntaria y subsanación inducida. ¿Cómo se subsana la infracción? Poniendo al día los libros y registros que fueron detectados con un atraso mayor al permitido, actualizándolo, ¿ok? Ahora, vean ustedes que en el caso del numeral 3 que acabamos de tratar y el numeral 5, no hay una distinción tampoco entre libros o registros electrónicos. No la hay, es general, ¿correcto? No hay una identificación, ¿no?, que podría marcar una diferencia. El único supuesto que hemos revisado hasta el momento se da en el numeral 2. ¿No? Sobre ello, solo a título de recordar y las notas de las infracciones que hemos revisado, cuando se trata de la infracción del 0.6% de los ingresos netos, la sanción que se aplica no puede ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT, son los topes. Si se calcula la infracción sobre el 0.3% de los ingresos netos, el tope es que no puede ser menor a 10% ni mayor a 12 UIT. ¿No? Y eso es para tenerlo en cuenta. Respecto igualmente a esta infracción de no llevar o llevar con atraso, también se aplica el tope en función a los ingresos, que no podrá ser menor a 10% ni mayor a 8 OIT para el supuesto específico que se está abordando. ¿Correcto? Luego tenemos las rebajas sobre el régimen de gradualidad. Vean ustedes, nosotros decíamos en este caso del numeral 2 que cómo se subsana la infracción. En el caso que lo estaba llevando el libro electrónico sin observar las formas y condiciones, lo que tengo que hacer es rehacer el libro o registro, ¿correcto? Rehacer el libro o registro. ¿Y cómo se rehace? Según el régimen de gradualidad, para rehacer la información, dice, se rehace rectificando las operaciones generadas, ¿no? Anotando en el mes abierto, o sea, por generar, la información de las operaciones, observando las formas y condiciones. ¿Ok? Entonces hay que volver a generar esos periodos en los cuales se ha llevado sin observar forma y requisitos, generando la infracción. Esta era, como les decía al inicio, esto es lo que tenemos vigente. Realmente vigente está, no han sido derogadas o modificadas. Esto es lo que nosotros tenemos. Las infracciones por omitir, del numeral 1, sin llevar forma y condiciones, del numeral 2 del 175, por llevar con atraso mayor al permitido, la del numeral 5, y por omitir registrar los ingresos y patrimonio. Esas son las infracciones que tenemos, que hemos estado aplicando, viendo, sea que se trate de libros físicos o libros electrónicos, ¿correcto? Ahora, vamos a ver la modificación, el cambio. Esta es la nueva infracción que existe, que se ha presentado. Tenemos la infracción del decreto incorporada, que se incorpora vía el decreto legislativo 1420, ¿correcto? Esta infracción incorporada por el decreto legislativo 1420, en principio, algo que ustedes deben tener en consideración es su vigencia. Ya se encuentra vigente a partir del 14 de septiembre. A ver, vamos a recordar. Este decreto legislativo 1420 tiene dos partes, vinculado con infracciones y sanciones.
Una primera parte incorpora infracciones o modifica las infracciones del artículo 174 vinculado con comprobantes de pago para regular en forma específica los supuestos de emisión electrónica. Esa parte de comprobantes de pago no está vigente, está supeditada a la aprobación de una RS, de una resolución de SUNAT. Y luego tiene esta parte, la de libros y registros, ¿no? Que si ustedes revisan el 1420 es algo muy específico, ¿correcto? Que es una nueva infracción, un nuevo numeral. Ok, y vamos a analizar esto, me pareciera algo muy directo, una sola descripción, pero los efectos que vamos a ver y vamos a revisar validando la exposición de motivos son trascendentes, son importantes, ¿no? Repito, en principio, ya está vigente, ¿correcto? ¿Y ello qué significa? Que desde esta fecha en que se encuentra vigente, habrá que validar si ha incurrido en algún supuesto del tipo infractorio, qué infracción, ¿no? ¿Qué sanción le corresponde aplicar? ¿Ok? En principio nos concentramos en la sanción, 0.6% de los ingresos netos y que se aplica también el tope máximo, ¿no? No menor a 10% ni mayor a 25 UIT. Primero, algo que vamos a considerar. Miren ustedes que las infracciones que hemos estado revisando tienen régimen de gradualidad por subsanación voluntaria o subsanación inducida. ¿Correcto? Sin perjuicio de ello, esta infracción en particular ha entrado en vigencia y no se ha incorporado, no se ha modificado o no se ha establecido en el régimen de gradualidad digamos, un porcentaje de rebaja específico para esta infracción. No sabemos si en algún momento, no se menciona ni en la exposición de motivos, tampoco se señala si en algún momento se va a incluir en el régimen de gradualidad, ¿no? Pero esta es la sanción que se tiene por el momento del 0.6% de los ingresos netos. Ahora veamos cuál es la infracción. Vamos a primero a leerla y luego vamos un poco para tratar de entender en qué casos se daría o cómo quedarían las infracciones que acabamos de ver y que todavía, como les repito, siguen vigentes, no se han derogado, en qué casos se daría. En principio, esta infracción, y tal como lo señala la exposición de motivos, se orienta a los libros y registros electrónicos. Desea ser específica para esta modalidad, para este mecanismo. ¿Cuál es la infracción? Principio, no registrar o anotar, ¿ok? Entonces, uno dice, no registrar o anotar, ok, implica, ¿qué es lo que implica no registrar o anotar? Una omisión, en principio, ¿ok? Omitir algo, no registro o anoto, ¿correcto? Entonces, lo que yo les mencionaba, ¿cómo se da el registro o anotación en los libros electrónicos? Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cómo se da un registro o anotación en los libros electrónicos? Vía el envío, vía la generación, ¿correcto? Entonces, inclusive cuando voy a llevar por primera vez un libro electrónico, se dice que la primera vez que lo genero es el momento en que empiezo a llevarlo. Y luego las siguientes ya estoy dentro de la tipificación de llevar con atraso si no fuera el caso. Entonces, primero, no registrar o anotar, hay una omisión, ¿correcto? Si la infracción se hubiera quedado en ese punto, no registrar o anotar ingresos, rentas, patrimonio, podría yo decir que específicamente para lo que es libros electrónicos, estaríamos hablando ya no del numeral 1, omitirlos, sino estaríamos hablando de este supuesto. Y lo es. No registrar o anotar. Mientras yo no envíe el libro, ¿no es cierto? Simplemente, como tal, no existe, si es que es la primera vez, o por los periodos siguientes, existe, pero no lo estoy generando, estoy omitiendo. Pero vamos a ser más específicos. Esta infracción no se queda solo en no registrar o anotar ingresos, rentas, patrimonio. Va al punto específico. No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso. Hay una omisión en el cumplimiento de la obligación, ¿correcto? Y tiene como máximo tiempo para ser cumplida el cronograma, lo que hemos visto si es para registros o el anexo 2. No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso. Entonces, aquí, un poco para ir preguntándonos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si yo registro, o sea, envío mi libro fuera de los plazos máximos de atraso? No. Acá me han puesto un plazo, una fecha máxima. No registrar o anotar dentro del plazo máximo de atraso ingresos, rentas, patrimonio.
¿Cuál es entonces este tipo infractorio? Tenemos el numeral 1 que acabábamos de ver, omitir, y podríamos tener el numeral 5, llevar, ¿no?, con un atraso mayor, ¿correcto? Entonces, antes de esta infracción, si alguien nos consultaba y nos decía, no envié mis libros o registros dentro del plazo máximo, ¿qué le decíamos? La infracción del numeral 5, ¿verdad? Hoy, ¿cuál sería la infracción? ¿La del numeral 5 o esta infracción? La del numeral 10. Porque nos están poniendo que la anotación de los ingresos, rentas, actos grabados se dé dentro del plazo máximo de atraso. Si lo hago después, entonces iría este tipo de infractorio. Y el otro supuesto que también se nos pone es o registrarlos o anotarlos por montos inferiores. ¿Ok? Es decir, sí envío el libro, pero lo registro por un importe menor, ¿no? Que esto sería un poco similar a lo que decíamos, el numeral 3. Quizás aquí lo que tendríamos es el numeral 3 para físicos y el numeral 10 para electrónicos, ¿correcto? Esta infracción es en el libro y el registro electrónico. Primero, entonces, esta infracción es específica para libros o registros electrónicos. Contiene los tipos infractorios siguientes: no registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, o, ¿no?, para decirlo en completo, registrarlos o anotarlos dentro del plazo máximo de atraso, pero por montos inferiores. ¿Correcto? Entonces, esta es la nueva infracción. Y sí, definitivamente se generan dudas, se generan cuestionamientos. Entonces, ya no aplico para libros electrónicos la del numeral 1, si fuera el libro la primera vez para generar, ya no aplicaría la del numeral 5. No, creo que la del numeral 3 nos queda clara. Y la del numeral 2, sin llevar forma y condiciones, ¿no? Parecería ser que si estoy llevando el libro electrónico sin observar forma y condiciones, esa sí debería manejarse en el numeral 2. Pero miren aquí, en este punto dice que se encuentra obligado a llevar de dicha manera. ¿Ok? O no anotar en el libro que se encuentra obligado a llevar de dicha manera. Pero yo sí estoy registrando o anotando en un libro físico. Me confundí y no he llevado el libro electrónico, estoy llevando un libro físico. Ah, pero no lo estás registrando en el libro que te encuentras obligado a llevar. Entonces ese numeral 2 que comprende forma y condiciones, dos supuestos: llevar un físico cuando te corresponde electrónico o llevar electrónico sin conservar forma y condiciones, ahora que quedaría solo para forma y condiciones, solo en ese caso, y ya no cuando lo omito cuando lo llevo por error físico, cuando me corresponde electrónico. Miren, esta infracción al parecer, y vamos ahora a revisar la exposición de motivos para comprender un poco más su alcance. Al parecer esta infracción estaría, valga la redundancia, o subsumiendo o integrando, quizás es mejor el término integrando, varios tipos infractorios. Estaría integrando entonces, vamos a preguntarnos primero, la del numeral 1, por no llevar, por omitir llevar, la del numeral 5, plazos máximos de atraso, la del numeral 3, en alguna parte comprendería la del numeral 2, ¿no? Y esto ya está vigente, ¿correcto? ¿Qué pasaría entonces si por A o B un contribuyente envió sus libros y registros fuera del plazo máximo de atraso? Vamos a decir, le tocaba el 16 de septiembre y lo envía el 20 de septiembre. ¿Ok? Ha incurrido en infracción. ¿Y cuál es la multa que ha pagado? ¿No? Vamos a revisar entonces la exposición de motivos, ¿correcto? Sobre la base de los cuestionamientos, el análisis que estamos haciendo. ¿Ok? Primero, ¿qué es lo que señala esta exposición de motivos del decreto legislativo 1420? En la situación actual. ¿Cuál es la situación actual que se presenta con libros y registros? Es decir, la problemática que ellos han encontrado, don Arrutio. Primero, antes de la problemática, ellos refieren cuál es la situación actual, ¿ok? Entonces, en este caso nos dice, como puede observarse, la conducta se describe de manera general sin hacerse una descripción específica a la forma de llevado, física o electrónica. Es decir, lo que revisábamos para las infracciones del numeral 1, 2, 3 y 5, lo que dicen es, la situación actual es que no hay una descripción específica, no se sabe si es físico
físico o electrónico. Primer punto. Luego dicen, de la verificación del cumplimiento de las obligaciones vinculadas a libros y registros, se ha venido realizando generalmente con ocasión de un procedimiento de fiscalización o verificación. Es decir, lo que les mencionaba. Por lo general, estos tipos infractorios, para que surjan, tienen que ser detectados. Por ejemplo, el numeral 1, también el tema de llevar sin observar quizás la forma y condiciones o el de omitir registros. Entonces dicen, la situación actual es que no hay una discreción diferenciada y que, por lo general, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en libros y registros se originan o se dan bajo procedimientos de fiscalización o verificación. Refiere también, y en esta exposición de motivos, ¿no?, les sugiero que lo puedan ustedes también revisar y ver a detalle. Yo he tomado extractos relevantes. También citan algunas jurisprudencias ahí a detalle del Tribunal Fiscal y señala que el Tribunal Fiscal en diferentes fallos ha indicado respecto, miren ustedes, y cómo comprende estas infracciones. Las infracciones del numeral 1, 2 y 5, que estas se entienden cometidas únicamente cuando se detecte el incumplimiento. Y que en caso de la infracción del numeral 2, ¿ok?, dice llevar los libros y registros sin forma y condiciones, la infracción es una sola. Es lo que yo les decía, una infracción continuada y unitaria. Mientras yo siga llevando el libro sin observar forma y condiciones, es una sola infracción. Eso es lo que dicen. Esa es la situación actual, que el tribunal ha señalado en sus diferentes jurisprudencias que estas infracciones se tienen cometidas solo cuando se detecta y que en el numeral 2 es una sola infracción. Entonces ya tenemos que se está refiriendo tres tipos de infractorios, el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 5. Y adicionalmente, miren ustedes que también trata sobre la infracción del numeral 3. Esta se configura, dice, al revisar los registros, ¿no? Nuevamente, lo que se está mencionando es que se enfrentan, que en el caso de libros electrónicos, para poder configurar la infracción, tienen que ser detectadas, ¿ok? O tienen que hacer un proceso de revisión o fiscalización. Eso es lo que se expone, eso es la situación que se tiene actualmente para que se configuren estas infracciones, ¿ok? Y luego dicen, entonces, ¿cuál es la problemática que se aprecia aquí en esta exposición de motivos y lo que ha llevado finalmente a incorporar esta nueva infracción? La regulación, dice, de los libros y registros electrónicos hace depender la existencia de estos documentos, así como el registro o anotación de operaciones en ellos, al uso de un sistema de la SUNAT o de un aplicativo. Es decir, es obvio, para que existan los libros o registros electrónicos, y tenemos que generarlos, tenemos que enviarlos, ¿a través de qué? De un sistema que nos da la SUNAT o un aplicativo, ¿no? Ya sea el CIESOL o el sistema de emisión SOL o el PLE. Entonces, eso es lo que dice. Y del ingreso de información a dicho sistema o de la ejecución de una opción, lo que a su vez tiene como consecuencia que la administración identifique a los sujetos que tiene incorporados, obligados a llevar libros y registros, y que no recibir archivos o no encontrar registros, tiene información. ¿Qué es lo que dice? En suma, en sencillo, la dinámica o el procedimiento de los libros y registros electrónicos, ¿ok?, involucra que para que existan, para su envío, se utilice, ¿no?, el sistema de SUNAT o un aplicativo. Y que eso permite, ¿ok?, que eso permite que la administración tributaria conozca quiénes ya deben llevarlos en forma electrónica por la incorporación o los obligados, y por ende, si no se reciben los archivos, dice, ya se tiene información inmediata sobre el incumplimiento. Es decir, se contrapone a este criterio. Mientras que el criterio general para libros y registros ha sido que tengan que ser detectados, que es una sola infracción, que necesita la verificación, lo que se señala en este caso es, vamos, en libros y registros electrónicos basta que se produzca el incumplimiento de no recibir el archivo o no encontrar un registro para que ya se conozca que ha habido un incumplimiento. No necesito hacer un procedimiento de verificación, una fiscalización, revisar. En la dinámica o el proceso de libros electrónicos, la administración lo conoce en forma inmediata. Eso es lo que señala. Y luego dice, sin embargo, a pesar de contar con esa información, es decir, a pesar que la SUNAT cuenta ya con esa información de que se ha producido un incumplimiento por parte del contribuyente, dice, se enfrenta, es como, esto es lo que sustenta, ¿no?,
lo que ocurre es que la administración se enfrenta al hecho de que, conociendo un incumplimiento, la configuración de las infracciones, y miren que recoge los 3 tipos infractorios, 1, 2 y 5, requieren que se realicen las labores de verificación del probable llevado, mecánica que obviamente dice no responde a la regulación de libros electrónicos y a los volúmenes de verificación que se tendrían que llevar. Entonces, ¿cuál es el problema? La administración conoce, según lo que se plantea aquí, ¿no? La administración conoce, ¿no? Sin necesidad de verificar o revisar que ya se produjo un incumplimiento por toda la información que recibe, ¿no? Electrónica, pero al parecer no podría estar sancionando porque las infracciones requieren una labor de verificación. En suma, lo que se está planteando es que hay un desfase entre las infracciones que se encontraban, digamos, vigentes antes de esta incorporación, un desfase entre esas infracciones y la mecánica o el proceso de llevar libros o registros electrónicos, ¿no? Eso es como el sustento que se da, ¿correcto? Entonces, sobre esa problemática, ¿ok? Se va, ¿no? La razón, el sustento por el cual surge esta nueva infracción. Entonces, en principio, vemos que se están refiriendo a los 3 tipos de infractorios más el numeral 3, el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 5, ¿no? Al parecer, entonces, y con lo que estábamos analizando, no al parecer, lo que apreciamos en sí es que para lo que es libros y registros electrónicos, no, lo que se estaría planteando es que no se apliquen estos tipos, sino se aplique específicamente el del numeral 10, ¿no? Creo yo, principalmente en el numeral 1 y 5. El 2 creo que va a tener una parte en el numeral 2 y otra en el numeral 10, ¿ok? Entonces, esto ya está vigente, ¿correcto? Ya se está dando. ¿Y cuál es el sustento entonces? Dice, se alude, es lo que sustenta para la modificatoria, para realizar esa incorporación. Se alude a la no realización del registro o anotación debido a que esta conducta es la que se puede detectar con solo constatar en los sistemas informáticos de la SUNAT. ¿Ok? Claro, es obvio. Libros y registros electrónicos, la SUNAT lo puede constatar solo con su base de informática. No necesita hacer una verificación, si ya conoce que están obligados, si ya sabe que hay un plazo máximo de atraso, si ya tiene y hay comprobantes electrónicos y sabe que el contribuyente ha realizado transacciones y operaciones, ya lo conoce, ya sabe que el sujeto ha informado, presentado documentación con actividades o operaciones a anotar en los mencionados libros, ¿no? Por ejemplo, emite comprobantes electrónicos en un periodo y no envía los libros, no hay nada más que verificar. Ha hecho transacciones y no ha enviado dentro del plazo máximo de atraso. Entiéndase, no ha registrado los ingresos o los actos grabados. ¿Ok? Y luego dicen, el otro objetivo de la infracción es desincentivar el llevado de otra forma que no es la permitida, ¿no? Esto va al numeral 2. El numeral 2 les decía que comprende para electrónico 2 partes. Una es llevar físico cuando me corresponde llevar electrónico o llevarlo electrónico sin conservar forma y condiciones. Y aquí nos menciona, hay que desincentivar el llevado de que la cual no es permitida. Es decir, si te toca llevarlo en forma electrónica, no lo puedes llevar en forma física. ¿Correcto? Entonces, con lo que hemos analizado, al parecer, lo que se está orientando en función a la exposición de motivos es que este numeral 10 estaría comprendiendo ya estos tipos de infractorios que antes mencionábamos, ¿no? El numeral 1, el numeral 3, el numeral 5 y quizás también parte del numeral 2 cuando se lleve en una forma que no es la que corresponde. ¿Ok? Y también se plantea entonces este ejemplo dentro de la exposición de motivos y que creo que con eso se cierra y se deja mucho más claro. Miren, dice, debe presentar registros electrónicos del periodo de octubre hasta el 16 de noviembre según su número RUC. Ese es el ejemplo que se plantea. Pero ¿qué ocurre? No se realiza el envío. Miren que no se analiza si es que se envía posterior, plazo máximo de atraso, ¿no? Se señala simplemente en ese momento no se realiza el envío. Ese día no se realiza el envío. ¿Correcto? Vamos, es un contribuyente que está obligado a llevar el registro. SUNAT lo conoce. ¿Ok? No envía el registro. Los registros electrónicos. A ver, puede ser que no haya tenido operaciones en ese periodo. Vamos a suponer, aunque igual creo que sin movimiento se tiene que enviar. Pero, ok. ¿Pero qué ocurre?
¿Cómo detecta la SUNAT sin necesidad de verificar, fiscalizar, revisar? ¿No? Lo que dicen es una detección informática inmediata. ¿Qué pasa? El contribuyente, según el vencimiento, ¿ok?, presenta la declaración jurada mensual IGB del periodo consignando datos, ¿correcto? Vamos a decir que el vencimiento sea pues el día siguiente, o si cae en día inhábil el lunes, ¿no? 17, 18, que le toca. Presenta la declaración consignando datos de ventas. Entonces, ¿qué infracción se ha configurado? ¿Okay? Anteriormente hubiéramos dicho, quizás si lo envía posteriormente, con seguridad hubiéramos dicho, ya, te tocaba el 16 y lo envías el 20, con seguridad hubiéramos dicho el numeral 5. Hoy, miren este caso, correcto, lo que se dice es, no se envían los registros y luego presenta DJ mensual con datos de ventas. ¿Qué es lo que se ha producido? Vamos a analizar esta infracción. No anoté dentro del plazo máximo de atraso, correcto, no lo envié, por ende no anoté. ¿Qué es lo que no anoté? Ingresos, actos grabados. ¿Y cómo la SUNAT sabe que se produjo? No recibió el archivo, pero sí recibe la DJ con información en línea, en forma inmediata. Y lo que dice en la exposición de motivos, entonces, que la infracción que en este supuesto es incurrido es la del numeral 10 del artículo 175, ¿no? Que la sanción, como les digo, es el 0.6% de los ingresos netos. ¿Correcto? Este es el primer tópico que quería compartirles.